voy a intentar hacer en esta conferencia es hacer un recorrido más o menos cronológico por algunas historias de la historia de los barrios, intentando buscar por puntos que nos pueden resultar curiosos o que no teníamos claro o aclarar pues algún aspecto que no se conozca, que creo que aunque los barrios es un pueblo rural, agrícola, pues como todo pueblo tiene sus historias y bastante. Y la primera reflexión que hago es pensar que no solo nosotros elegimos los barrios para vivir, sino que ya desde hace más de 10.000 años hubo personas en nuestro entorno, nuestros antepasados, que lo eligieron para vivir. La abundancia de agua, el clima suave, aunque ahora parece que, o estos días parece que no es tan suave, hacen que este lugar fuera un lugar agradable para vivir incluso en aquella época. Como vimos nosotros, pues ya lo eligieron otros. Tenemos santuarios como el de Bacinete, 37 cuevas catalogadas en el término municipal de los barrios, y además cada vez que se ha hecho una obra en los barrios, que se ha removido tierra, la construcción de nuevas urbanizaciones, en muchas de ellas hemos encontrado restos. En la terraza del río Palmones, en los altos de Ringo Rango, en la zona del Palmarillo, en el Lazareto, en todas se han encontrado restos, en el Chaparral, en el Mirador del Río, en la zona de Coca, en todas se han encontrado restos de presencia humana. Así que esto ha estado poblado desde hace más de 10.000 años. Y evidentemente el santuario de Bacinete es el ejemplo pues quizás más conocido y de arte sureño, un arte que muchos estamos intentando luchar porque se reconozca y tenga el lugar que tiene que tener en la prehistoria. Y además de la cueva de Bacinete ha tenido presencia, como digo, a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en la época romana, la importancia arqueológica de los barrios es fundamental en todas las épocas. Y llegamos a la época romana y encontramos, por ejemplo, la villa romana de Puente Grande o la alfarería romana de la Venta del Carmen. Tenemos que pensar que ya de por sí el campo de Gibraltar es una zona estratégica, un cruce de caminos, la bahía ha estado poblada históricamente siempre y los barrios, además de ser el campo de Gibraltar un cruce de caminos, es el corazón del campo de Gibraltar, es el centro del campo de Gibraltar, el centro de la bahía. Y por aquí han pasado, por todas las trochas, todos los caminos que han salido desde Gibraltar, ya veremos, hasta pues la zona ya más norte de la comarca. ¿De acuerdo? Bien. Los hallazgos romanos que ven aquí, la alfarería de la Venta del Carmen es muy importante, en los últimos años se han encontrado hasta algunos enterramientos allí, tiene mucho que ver con la importancia que tenía esta zona en la época romana, con los salazones, porque la alfarería, la Venta del Carmen es una zona alfarera, se encontró una alfarería allí con una serie de envases que servían para llevar el garum, esa salsa que se hacía con partes del atún y del pescado a toda la costa mediterránea. Baelo es el ejemplo claro de una factoría de garum y los envases pues salían de estos lugares. Pero si seguimos cronológicamente, los barrios fue una alquería y todavía en la zona donde se supone que estaba la alquería, pues existe la calle Alquería. ¿Qué es una alquería? Pues son pequeños núcleos de población con términos de jurisdicción propia en la época musulmana. Los barrios pertenecían a la Cora, por traducir un poco a la provincia de Algeciras en la época musulmana, y entre los siglos 8 y 14, hasta que no llega la conquista cristiana, pues aquí va a haber un asentamiento de población pequeño, pero cada vez sabemos más de que existió. Y si nos fijamos, la alquería, junto con la zona de la plaza de la iglesia, son las dos zonas altas que hay en el pueblo. Las dos zonas altas, la alquería quizás son las dos colinas que hay. Pues por esta zona, Alquería, la plaza de las Marojas y todo eso, por esas zonas donde pensamos que existía esa alquería musulmana. Los primeros asentamientos datan de 1495, asentamientos cristianos ya, en esa alquería. Pero claro, tenemos que pensar que era una zona de difícil
todavía de frontera en esa conquista de los reinos cristianos hacia el reino musulmán. Una curiosidad que encontramos en el libro de la Montería de Alfonso XI. Alfonso XI durante el siglo XIV es el que va a conquistar Algeciras. El sitio de Algeciras de 1342 a 1344, está varios años intentando conquistar las Algeciras musulmanas, y él escribe un libro que es una de sus pasiones, que es el libro de la Montería. Y traigo esta curiosidad porque como yo sé que en los barrios hay muchos cazadores, pues la Montería dice de esta zona: la garganta del arroyo de Benará es buen monte de puerco en invierno. Bueno, la mata de Ojén es bueno de oso y de puerco en todo el tiempo. La presencia de osos por esta zona, que nos puede sorprender, en 1400 y pico era algo normal. El Palancar es buen monte de osos y de puerco en todo el tiempo. Eso lo escriben los cronistas de Alfonso XI en 1342-1344, que es cuando está en el asedio de Algeciras. El monumento más antiguo de los barrios es la Torre de Botefuego. Es la torre del Monte de la Torre, al menos el monumento en pie más antiguo. Tenemos pocos datos de la construcción de la torre y todo eso, pero ya sabemos que es del siglo XIV. Se utilizó con función de vigilancia y de defensa para el control de territorio, por lo tanto es de época árabe. Y esta torre tiene la curiosidad, como todas las atalayas de las torres, que se comunicaba con una torre que había en Adalides, en el monte de Adalides, por la zona donde está ahora mismo el Carrefour, ¿no? el supermercado, y se iban comunicando a través de fuegos por si venía alguna invasión. Este texto es una de las informaciones que tenemos de esta torre. Entraron en otra celada, aquel desde el río Palmones, cerca de la cabeza de la atalaya, se refiere a esta torre, en un lugar donde dicen la celada vieja. Esta torre también se llamó la Torre del Prior o Montecillo del Prior en los siglos anteriores, en alusión al prior de la Orden de San Juan de Jerusalén. Este prior que le da el nombre al arroyo del Prior, que es el arroyo que divide el término de Algeciras y el de los barrios, por la carretera vieja, tuvo un protagonismo bastante importante en el asedio a Gibraltar, en esta Orden de San Juan de Jerusalén. Y por eso pues se le dio el nombre, ¿de acuerdo? Otro de los monumentos más antiguos, vamos acercándonos a los barrios modernos, es la Torre de Entre Ríos. Esta se comenzó a construir en 1585, estamos hablando del siglo XVI, financiada por la Hacienda Real, por el rey, y tiene una curiosidad que en la época casi ninguna presentaba planta cuadrada, eran de planta circular, pero esta se ve que todavía tiene cierta influencia de lo musulmán y tenía planta cuadrada. El acceso se hacía por una escala de cuerdas que una vez recogida desde el interior pues garantizaba cierta protección, y normalmente durante los siglos que estuvo funcionando había 3 guardas. Esta es la torre que hay en Palmones, como todos sabemos, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que el periodo más importante y el origen moderno de los barrios está en la Guerra de Sucesión. Yo a mis alumnos pues los castigo bastante con la importancia que tiene la Guerra de Sucesión en el campo de Gibraltar y sobre todo en los barrios. La Guerra de Sucesión es la muerte del último rey de los Habsburgos, Carlos II, el hechizado, se queda tan feo, ¿recordáis? El que sale, pues ese hombre muere sin descendencia. Y él plantea que sea en su testamento, al morir sin descendencia, que sea el próximo rey su sobrino nieto, Felipe V, que es Borbón. ¿De acuerdo? En Europa se forma una guerra a nivel interior y a nivel exterior, porque hay partidarios de que los Borbones sean los reyes de España, la corona de Castilla, y partidarios de que no lo sea, porque entonces van a tener Francia, que era Borbón, y España, y los Borbones van a tener mucho poder en Europa. Así que la corona de Aragón y el Imperio Austrohúngaro, Inglaterra, Holanda, pues eligen como candidato al archiduque Carlos de Austria. Esos dos candidatos van a estar luchando durante la Guerra de Sucesión, que dura de 1701 a 1713.
¿Qué es lo que ocurre en ese intervalo? Porque en 1703 una armada anglo-holandesa, de ingleses y de holandeses, en plena guerra de sucesión, va a entrar en Gibraltar y la va a conquistar. Los gibraltareños, como toda esta zona, que son seguidores de los Borbones, de Felipe V, pues se les invita a que salgan de Gibraltar, porque ha sido conquistada por el bando contrario de la guerra. Salen de Gibraltar y se van a sentar en primer lugar a los alrededores de Gibraltar para ver un poco su pueblo, su tierra Gibraltar, porque pensaban que iban a volver. La guerra va a terminar en 1713 porque el archiduque Carlos de Austria va a ser elegido rey de Austria. Y entonces los ingleses van a firmar un tratado con la corona de Castilla, porque pasaba lo mismo. Ahora los ingleses ven que si Carlos de Austria era rey de España y rey del imperio austriaco, iba a tener mucho poder. Por lo tanto, firman un tratado que es el famoso Tratado de Utrecht, en el que se permite que Felipe V sea rey de España, pero en contraposición se queda con una serie de territorios, con Gibraltar, con Menorca, con algún territorio más europeo que tenía España. En ese momento Gibraltar es inglesa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de la costa era que era insegura porque había bastante piratas, etcétera, etcétera, y van esos ciudadanos que salen de Gibraltar, que salieron en 1703, van a ir situándose en 3 nuevos núcleos de población, la mayoría en San Roque, que por eso se llama la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, por la carretera cuando pasa, unas cuantas familias, un pequeño núcleo en la ruina musulmana de Algeciras y otro pequeño núcleo alrededor de la ermita de San Isidro, en el Cortijo Tinoco, que era el que había en lo que fue los barrios antiguamente, por lo menos el corazón de los barrios durante bastante tiempo, que es la zona donde está el Pósito ahora, ¿de acuerdo? Ese es el origen del Pósito hasta la plaza de la iglesia, y esa calle es el origen primigenio de los barrios. Y hablamos de que los monumentos más importantes son del reinado de Carlos III, los más importantes que hay en los barrios, porque efectivamente Carlos III, que fue un rey que le dio bastante importancia a lo municipal, pues fue el que potenció los grandes edificios que hay en los barrios, los más importantes que hay en los barrios. Carlos III, también os recuerdo, ejemplo de rey ilustrado, ¿no?, que aplica la ilustración, pues va a ser el que durante su reinado se vayan a construir estos edificios que son los emblemáticos de los barrios. ¿Por qué crecen los barrios más ya a finales del siglo XVIII? Porque el Tratado de Utrecht lo dejamos a principios del siglo XVIII. Pues va a crecer más por 2 motivos. Por la política de apertura de Carlos III, que quiere potenciar los municipios, y sobre todo los de esta zona, y también porque estamos en el último asedio de Gibraltar, un asedio que dura desde 1779 a 1783, un montón de años asediando Gibraltar, no se consiguió conquistar, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que durante ese periodo va a estar toda la comarca llena de militares que están relacionados con el asedio. Eso va a potenciar pues el crecimiento de, como vemos, del Hospital de la Caridad, del Pósito o de la iglesia de San Isidro, o de casas señoriales como la Casa de los Urrutia, ahora en poder del ayuntamiento como institución cultural. Yo siempre digo, y sobre todo se lo digo a la gente que le interesa la historia, que los pueblos, las ciudades hay que mirarlas no solamente de frente, sino también para arriba. Tenemos unas cuantas inscripciones en piedra bastante interesantes que nos dan información de los monumentos que he señalado antes. Esta es la placa que hay encima de la puerta del Pósito, como veis, una inscripción en piedra, donde pone 1768, reinando. Ese D era un formalismo que significa, en latín, que significa con mucha salud. Carlos III, siendo alcalde mayor de esta población, el señor don Juan Jerónimo Montijano, se hizo esta obra. Así que de 1768 es el Pósito. Después hay dentro otra inscripción
Está la del exterior. En el interior hay otra inscripción que no la trae ahora, pero que pone: se amplió este pósito siendo alcalde mayor el señor don Miguel de la Torre González Ardila, reinando Carlos III, año de 1779. Así que hubo una ampliación unos 10 años después. También hay otras placas, quizás esta es menos conocida. Es de la época de Carlos III, de 1780, y está, como la pista esta, en el edificio de la INEM de hoy día. Fue la primera carnicería del municipio, en 1780, y ha sido también cuartel de caballería, cuartel de la Guardia Civil, oficina del INEM en este momento. Y si os fijáis, es bastante curioso porque tiene un sistema de cúpulas en la parte de arriba que lo hace un edificio singular. Lo que queda es la placa, pero bueno, no debe ser interesante. Y quizá el edificio más emblemático que tenemos en los barrios y de más importancia, esta inscripción aparece aquí, en esta parte, y está bastante bien conservado. Tiene aquí, como veis, un deterioro, esperemos que no vaya a más. Esta inscripción de la torre de la iglesia lo que pone es la información: en memoria de los dadores de esta torre, don Martín Lozano Prevístero y su hermana doña María, Barrios y Campo de Gibraltar, 1769. Eso es lo que nos pone. De los barrios del Campo de Gibraltar son las personas que pusieron dinero, que potenciaron que se hiciera la torre. La iglesia de antes se fue construida en 1760 y 8 años más tarde, 9 años más tarde, pues se construye la torre, con una torre central, que es algo bastante curioso en estas torres tardobarrocas. La torre tiene bastantes sorpresas, como por ejemplo esto que señalo aquí, que son 2 relojes de sol que no dejan de ser una curiosidad en las torres de iglesia de la comarca, apenas hay, y en Andalucía hay bastante pocas. Aquí tenemos una foto mejores. Son 2 relojes de sol, uno a levante y otro a poniente. Como veis, el de poniente, al estar más resguardado, está más conservado. Y tenemos que pensar que tienen una inscripción que pone, no sé si lo veis, 1769, por lo tanto es del mismo año que la torre, se hicieron junto con la torre, que podía pensarse que fueron posteriores, no, se hicieron con la torre. Y tenemos que pensar, en aquellos tiempos no teníamos un móvil para ver la hora ni un reloj. El que tenía un reloj era un auténtico privilegiado, y la manera de marcar las horas, sobre todo también para las misas, que era lo que marcaban las horas en el pueblo, era a través del reloj de sol que tenemos. Uno llega hasta el mediodía, el de levante, y otro ya es para la tarde, cuando el sol pasa a la parte del poniente. Y no debe ser una curiosidad bastante interesante. Es un reloj doble, son 2 relojes en definitiva. Uno de ellos se ve bastante bien, el de levante, se ve bastante bien desde el Callejón de Martín. Cuando subimos, pues sí se ve bastante bien. Así que os invito al que no se haya dado cuenta que le eche un vistacito. ¿Vale? Otra de las curiosidades de los barrios es el barrio o la barriada del Lazareto. El Lazareto en los barrios. El nombre de por sí ya indica a ver cuál es el origen. Un lazareto es un hospital de gente desahuciada, de gente que se va a morir y que se separa de la población y se lleva a las afueras. Por lo tanto, el lazareto fue la zona donde se ponían los enfermos a las afueras del pueblo. Cuando el Hospital de la Caridad, lo que hoy es la residencia de la tercera edad, eran desahuciados los enfermos, pues se llevaban a ese lazareto. Pero lo que es interesantísimo es la figura de Tadeo Lafuente. Os explico un poco la historia. En 1800, un barco procedente de Cuba llega a Cádiz y trae consigo la fiebre amarilla. En Cádiz murieron 8.000 personas durante el contagio que hubo tan impresionante. A los 4 años, un soldado de caballería está de paso por los barrios, para en la posada de los barrios y muere en la posada. Cuando llega el médico, que era Joaquín Bobadilla, el médico titular de los barrios, por los síntomas se da cuenta de que es fiebre amarilla.
empieza a tomar todas las medidas posibles, pero a las pocas semanas los vecinos de las casas de alrededor empiezan a caer enfermos. El gobernador militar del campo de Gibraltar, el general Castaño, bastante conocido, bastante importante. El general Castaño va a enviar a los barrios al médico Tadeo Lafuente. He aquí este hombre. Tadeo Lafuente, un médico militar que viene en calidad de inspector médico de la salud pública en el distrito, lo que va a hacer en los barrios, que por eso los barrios es conocido en la historia de la medicina, porque se descubre un método para al menos mejorar la fiebre amarilla, lo que va a hacer es conseguir un proceso curativo mucho mejor del que había hasta el momento. Para eso escribe un libro que tiene un título, que puedo estar 10 minutos leyendo el título, sobre que la fiebre amarilla pierde dentro de una choza toda su fuerza y se cura de un modo hasta ahora infalible con la quinina tomada por un método absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comúnmente, por don Tadeo Lafuente. ¿Qué es lo que hizo don Tadeo Lafuente? Vio que cuando los enfermos de fiebre amarilla estaban en sus casas o estaban en hospitales cerrados, pues se contagiaba mucho más. Y entonces decidió llevárselos al lazareto, a las afueras del pueblo, a que vivieran en chozas que transpiraban, chozas de caña y de las plantas del lugar, y con esas chozas pues sí que transpiraba la cabaña, más la quinina que le daban, pues hizo que muriera mucha menos gente de lo que hubiera sido normal. Cuando estoy con eso, murieron de 300 personas contagiadas en los barrios, 112. En el libro que escribió están los nombres de los que murieron, que posiblemente haya algún que otro antepasado de los que están aquí. ¿De acuerdo? El lazareto, que se llama así por eso, hoy día es una de las barriadas más pobladas de los barrios, y en el centro, en la plaza principal del lazareto, pues tiene, el nombre de la plaza es don Tadeo Lafuente, conmemora pues a este médico que descubrió una forma un poco mejor de la que había de solucionar la fiebre amarilla. Por cierto, a los pocos años murió en Murcia de fiebre amarilla. Las cosas de acuerdo. Bien. Hubo el proyecto de construir un lazareto en 1929. Están todos los planos y todo. Son algunos de los proyectos que no salieron en este pueblo, pero como veis, era un edificio bastante interesante. Seguimos un poco cronológicamente y ya estamos en 1808. Este mapa es tremendamente interesante porque es un mapa francés de la época de la Guerra de la Independencia. Napoleón, que era un gran estratega, y sus generales, siempre que iban a un territorio, iban con sus cartógrafos, para que cartografiaran, porque a partir de la cartografía era como ellos planteaban pues sus batallas y su recorrido. Y aquí, ampliando, pues vemos una serie de topónimos y una serie de curiosidades de los barrios de 1808. Podemos ver, por ejemplo, cómo es Palmones, que tiene nada más que este núcleo y todo era marisma. Evidentemente no está el tren, ahora veremos. O cómo la salida de los barrios es una alameda con árboles a ambos lados. Los pasos por el río, el paso de la Grulla, los puentes que había en aquellos momentos, bueno, pues una curiosidad más. Otro aspecto importante que nos da mucha información de los barrios es el Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de Madoz, de Pascual Madoz, de 1846, que nos da información sobre cómo eran los barrios en 1846. Y no ha de ser curioso porque es bastante preciso. Esto se hizo de la siguiente manera. Madoz era ministro de Hacienda. Para controlar la riqueza de cada pueblo, pues envió un cuestionario a todos los pueblos de obligado cumplimiento que se rellenó y se mandó. Y sabemos que en 1846 pues había en los barrios 400 casas, ayuntamiento, cárcel y cuartel de caballería, los pone como los más importantes, 720 vecinos y 2.722 almas. Vecinos eran cada familia,
cada padre de familia. Y las almas eran los que en realidad vivían, ¿de acuerdo? Es la terminología del momento. 4 molinos harineros, una fábrica de teja y de ladrillo, un puente de mampostería sobre palmones, una escuela de niños de 120 niños que iban al día y una escuela de niñas de 30 niños. Había bastante diferencia. Niños y niñas había por el estilo, pero las niñas tenían que trabajar en la casa. Y pues como veis, es un poco el texto de la versión original. Traigo aquí la foto más antigua de los barrios. Hasta ahora. Es de 1868. Yo siempre la traigo para ver si alguien me dice, no, pues yo tengo una más antigua, pues enséñamela, y así pues ya tenemos una más antigua. Pero por ahora la más antigua. Y además un poco curiosa la forma en que se hizo, porque Federico de Magallanes es un cartógrafo del ejército que se le pide en 1868 que vaya a Gibraltar a hacer una serie de fotos en Gibraltar. Y cuando va de paso, se para en los barrios y hace la foto. Tenemos que pensar que en aquella época hacer una foto implicaba casi medio día, porque se llevaba en un carromoto, como una especie de diligencia grande, todo el material, y ahí tenía que ser revelada, etcétera, etcétera. Pues esta es la historia de esta que es la foto más antigua de los barrios. Es de mala calidad porque era un proceso químico bastante complicado y ya tiene pues unos cuantos añitos, pero la conseguimos de un archivo del norte de España y bueno, y por ahora sigue siendo la foto más antigua de los barrios. Lo que se aprecia de mala forma, pues la torre de la iglesia, evidentemente, y cuando se amplía un poco mejor sí se aprecia la casa de los Urrutia, que sobresale en la parte alta del pueblo, que es la zona de la iglesia, y después pues toda una zona de cortijo y de cultivos alrededor, que es el origen agrícola y ganadero de los pueblos. He puesto una foto de los años 20, casi para que hagamos una comparación, pero evidentemente la poca calidad de la más antigua pues tampoco nos dice mucho. Otro elemento interesante es el puente de hierro. Es interesante porque en el momento en el que se construyó en 1870, ya vamos por el final del siglo XIX, era sin duda el puente, la construcción más importante de todos los barrios y una de las más importantes del campo de Gibraltar. El puente de hierro está en la entrada del camino que va desde el kilómetro 93-94 de la carretera Los Barrios Jerez y que cruza hasta Facina. El puente de hierro lo hace el político barreño, quizás el político más importante de todo el siglo XIX en los barrios, José González de la Vega. José González de la Vega va a ser presidente de la Diputación y un político del Partido Progresista con mucho poder y con mucha influencia en la época. Parece ser que él es el que consiguió que a los barrios se le denominara villa por su influencia con Isabel II. Y González de la Vega, siendo presidente de Diputación, pues él piensa, hay un proyecto que es la carretera que va de los barrios Alcalá a Jerez, yo tengo en mi propiedad, porque era de él, la finca de la Granja, la famosa dehesa de la Granja, hago el puente y así hago que la carretera aproveche el puente. Era un poco las cuentas que parece que hizo él. Al final, pues, la carretera más o menos aprovechó el puente y así él aprovechaba para sacar la madera de quejigo y todas las riquezas que tenía la dehesa de la Granja